Próximo invitado, Guillermo Scheibler. Guillermo es juez en lo contencioso administrativo y tributario de Cava y docente, y fue uno de los primeros magistrados en autorizar bodas entre personas del mismo sexo antes de la sanción de la ley. Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por la invitación. Primero no quiero ser antipático, pero cuando presentaron el panel dijeron, bueno, presentaron a Martín, a Nelly, a mí, dijeron a uno de los protagonistas de la ley. Por lo menos a mí, a Martín sí, le cabe ese, digamos, los protagonistas de este lo histórico. Obviamente son los integrantes de la comunidad que tuvieron, digamos, años, siglos de sufrimientos y de lucha, los legisladores que aprobaron esa ley, los políticos que la apoyaron, digamos, algún que otro juez que nos tocó ahí un papel más que secundario, digamos, extra, no es el lugar nuestro de protagonismo. Y recién la escuchaba a Nelly, siempre tan sabia, fue profesora mía en la facultad, en familia, ya hace demasiado tiempo, quiero no acordarme, ni sacar la cuenta, pero esto que decía de determinadas conquistas que van quedando en la memoria colectiva, en el inconsciente colectivo de la sociedad, y que pese a que tengamos momentos que parecen de irracionalidad, de locura, que nos enfrentan al abismo o a ver cosas que jamás hubiéramos pensado ver o escuchar o tener que sentir. Es como dice Nelly, hay cosas que están ahí y que no nos van a poder arrancar. Yo soy docente, también me dijeron hace muchísimos años en la facultad, y hace 2 o 3 años tengo la experiencia de ser docente también secundario, en el colegio que fui yo también, y fue todo un desafío, ¿no? Chicos de 4º año, 16, 17 años, cuando empecé a dar clases digo, bueno, ¿a qué me voy a enfrentar? Ya digo, entro acá y va a haber 30 pibes que les importa todo 3 pepinos, que no te van a dar bola, o sea, tenemos que dar constitucional. Y no, la verdad que, bueno, los pibes es interesante, pero volviendo a nuestro tema, lo interesante ya es el 3er año que doy, y ver cómo viven, yo que transité esas mismas aulas, digamos, hace 40 años o más, el contraste de cómo viven la libertad, ¿no? La libertad, no solo la libertad política, sino esta última libertad a la que nos estamos refiriendo, que conquistamos o que se conquistó legalmente hace 15 años. En cada curso, en cada división que tengo, siempre hay alguna pareja de chicos del mismo sexo que están ahí, naturalmente, digamos, adelante en el aula, adelante del profesor, de la mano. Es absolutamente natural, es un mundo distinto al que nosotros vivimos y crecimos, ¿no? Parejas del mismo sexo, chicos o chicas trans, de 16 y 17 años. Y eso está ahí, y como dice Nelly, eso ya aprendió en nuestra sociedad. Puede haber retrocesos, pueden querer volver, nos lo pueden querer sacar, pero no nos van a derrotar, eso está clarísimo. Eso no quiere decir obviamente que haya que distraerse ni dejar de luchar. Bueno, yo cuando me convocaron estuve semanas con el auxilio de la inteligencia artificial preparando una exposición y haciendo un análisis comparado de la jurisprudencia y de las leyes de todo el mundo de matrimonio igualitario, haciendo los cambios, las diferencias, los matices. Y ayer me escribió Greta y le digo, bueno Greta, ¿qué querés que hable? Y todo. Me dice, no, contame un poco cómo te sentiste vos con el tema del fallo. Así que bueno, escribí todo el aspecto que tenía y me puse a escribir algunos recuerdos, algunas anécdotas para compartir con ustedes que tengan que ver con esta experiencia que nos tocó pasar. Bueno, creo que fue 2007, 2008 que empezó la campaña judicial con alguna pareja que quiso ir judicialmente, pero no vinieron al fuero de la ciudad, ¿no? Habían ido a civil. Yo me acuerdo, yo soy judicial desde el año 92, ¿no? Pero soy juez desde el año 2008. Y me acuerdo que en ese momento mirábamos con algunos colegas, ¿no? Del juez decían, che, ¿por qué no vienen acá? Van a ir a civil, perdón, ¿no? Si hay alguno civil, yo tengo un amigo civilista. Tengo varios amigos. Este es el primero, te aviso. Bueno, tengo algún amigo civilista, tengo muchos amigos jueces civiles, porque bueno, uno es judicial hace muchísimos años, tengo 56 para 57, tengo muchos amigos que han sido compañeros de escritorio, digamos, de media luna, manchando expediente, eso ya lo hemos perdido, lamentablemente. Yo siempre decía que un expediente sin alguna mancha de café con leche o de mate no es un expediente judicial, pero bueno, ya lo perdí.
Tengo muchos compañeros, muchos amigos que son jueces civiles, que son camaristas civiles, más de uno. Entonces, aclaro que no los discrimino. Pero bueno, en ese momento nosotros pensamos, ¿por qué van a ese fuego ahí? Digamos, tienen el 0,005% de posibilidades de sacar un fallo a favor. Por lo menos en ese momento, ¿no? Obviamente igual es una estrategia de visibilización. Quizás algún juez del fuero nuestro, quizás habló con algún activista o alguna activista y le planteó esta circunstancia. Nosotros en ese momento en el fuero nuestro éramos 15 jueces de primera instancia. Yo me acuerdo que había hecho un paneo, conocíamos todos. Yo digo, mira, de los 15 que hay, 7 u 8, seguro que te sacan un fallo a favor. Entonces quizás algún juez, quizás habló con algún activista o alguna activista y le dijo, y además tenemos, como bien dijo Martín, tenemos la Constitución de la Ciudad y tenemos un artículo que directamente nos plantea este derecho, estaba la ley de unión civil, que no es lo mismo, pero eso siempre fue un avance, teníamos una serie de herramientas y sobre todo un fuero con gente, toda gente más joven, no es que digo que todos fueran con la mente tan abierta, pero sí teníamos posibilidades, porque era un fuero creado de la nada en el 2000, o sea, con otra impronta, ¿no? Designado por las autoridades de la ciudad, otras autoridades de la ciudad, otras legislaturas, pero bueno, que reflejaba, digamos, la sociedad de la ciudad más allá de cómo vota, lamentablemente, pero en materia de derechos civiles y de libertades civiles creo que todavía podemos pensar que tiene una mente más abierta. Entonces, bueno, quizás por esa charla hipotética o algo, empezó la presentación de un cambio quizás en la estrategia y empezar, ¿por qué no vamos a este fuero que nadie sabía bien, ¿no? Contencioso administrativo y tributario, ¿qué hacen, no? ¿Qué hacen multas? ¿Qué hacen? Entonces empezaron los amparos. De hecho, yo me acuerdo el día que se presentó el primero, que me tocó a mí, que tocó a una colega, la doctora Seijas, estábamos nosotros, los juzgados, uno al lado del otro, en el mismo piso. Y me acuerdo que viene, entra a mi despacho y me dice, boludo, mirá lo que me entró. Y me dice, no, que se quieren casar. Y empezamos a ver, digo, qué bueno, tiene color, ¿viste? La doctora Seijas, bueno, no viene al caso profundizar, pero yo la conocía, antes de ser jueces habíamos sido compañeros de trabajo, ella era mi jefa, jodida. Ella era secretaria de cámara, yo era primero empleado y después funcionario en esa cámara. Era complicada. Pero yo sabía más o menos cómo pensaban algunas cosas. Por ejemplo, a principios de los 2000, cuando salió la ley de unión civil, hubo amparos en contra de la ley. Y yo me acuerdo de haberlo trabajado con ella, lo proyectaba ella, y la vi que obviamente lo sacábamos carpiendo, ¿no? Entonces, nunca me dijo cómo iba a fallar, pero yo me acuerdo que dije, ojo que acá puede venir una sorpresa. Y bueno, fue toda una sorpresa en su momento cuando salió ese primer fallo de la doctora Seijas a fines del 2009, y más sorpresa todavía fue después, cuando el gobierno de la ciudad decidió no apelar el fallo. ¿No? Y ahí se abrió todo ese proceso, ¿no? De, bueno, ¿dónde hacemos el casamiento? Por la ciudad, dijeron, bueno, hasta acá llegamos, no me pidas que cabecee, no me pidas que los case, y bueno, fue toda la movida, ¿no? Con Fabiana Ríos, el casamiento en Tierra del Fuego, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, obviamente se empezó a multiplicar, y ahí me llegó a mí el caso de Martín y Carlos, que están acá, y bueno, para mí fue una satisfacción enorme, obviamente, tener esa oportunidad, porque no sabíamos todavía cómo iba a salir la ley, la verdad, no se sabía. De hecho, no lo supimos hasta la noche esa del frío. ¿Se acuerdan que la moneda estaba en el aire? Podía caer para cualquier lado, ¿no? Y bueno, cuando entró el amparo de Martín y Carlos, yo a Carlos no lo conocía, pero a Martín lo conocía, de otras épocas, de otras vidas. Martín tenía el pelo... Cuando yo la conocí, tenía el pelo por ahí. Pero bueno, ya se lo había cortado, ¿no? Entonces, bueno, llegó el caso de Martín y Carlos, me tocó fallar y obviamente con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Voy a un pequeño excurso, una pequeña digresión técnica, ya que estamos en una casa judicial, todos más o menos estamos en tema. El tema era, bueno, es un tema de matrimonio, es un tema de familia. ¿Qué caso hace en el contencioso administrativo y tributario? Ustedes se dedican a las multas, no sé, a las ejecuciones fiscales, los árboles. Entonces, bueno, la mitad de mi fallo, pobre, era justificar por qué era competencia nuestra, ¿no? Y bueno, la cuestión era que nosotros entendemos cuando el demandado es el gobierno de la ciudad, no importa el tema. Y como ellos habían ido al registro civil, y el registro civil les había dicho no,
Y el registro civil es un gobierno de la ciudad, es una autoridad de la ciudad, el argumento era ese. ¿No? Era, bueno, mirá, ellos están cuestionando una decisión del gobierno de la ciudad, no me importa el tema de fondo. Pero bueno, la mitad del fallo pobre era re aburrido porque era tratar de cubrirse, digo, a ver si el día de mañana me quiere llevar puesto, ¿dónde te metes que no te corresponde? La mitad era esa. Y la otra mitad, paradojas o casualidades de la historia, por lo menos por la historia de uno, por lo que fuera, o por ser consciente de que estábamos frente a algo histórico, más allá de que no sabíamos si iba a quedar como una anécdota o si finalmente iba a ser algo. Yo por lo menos el fallo lo estructuré, más allá de la parte esta burocrática de la competencia, en 3 siglos, ¿no? No está dicho expresamente, pero así yo me lo pensé en la cabeza, ¿no? Que era nada demasiado original, era libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Libertad de que cada uno, el derecho de cada uno pueda desarrollar su plan de vida como le plazca sin injerencias indebidas del Estado. Igualdad, que no se prive a nadie de lo que tienen otros, por razones injustas. ¿Cuál era la razón? Si no había un componente, digamos, religioso o ajeno al derecho, no había. Entonces, libertad, igualdad y fraternidad, en tanto a empatía, en tanto a ser conscientes y sensibles frente al sufrimiento infligido a los demás, ¿no? O sea, ese fue el hilo argumental que yo tuve en mi fallo y, a diferencia de la autora Liberatori, que fue más prudente, yo directamente declaré la inconstitucionalidad del Código Civil, lo que me valió que algunos de esos amigos civilistas que tengo, 1, 2, 3, estaban indignados, algunos no, pero algunos estaban indignados y decían, ¿cómo declaraste la inconstitucionalidad? Vélez Sarsfield se revuelca en la tumba. Porque ustedes saben que para un civilista, el Código Civil, vieron que se habló mucho cuando se aprobó el nuevo Código Civil de la constitucionalización del Código Civil. Yo los agarré y les decía, pero que ustedes viven en otro país, el Código Civil, obvio, todo está debajo de la Constitución. Pero para ellos el Código Civil es, o era, como la Biblia, ¿no? Papel finito. Entonces, bueno, uno era un hereje por haber declarado esa inconstitucionalidad. Bueno, acá me pasan el papelito, así que vamos a ir redondeando. Entonces, la verdad, cuando sale el fallo ese, nosotros empezamos después a pensar, bueno, ¿qué pasa si estos fallos? Primero decíamos, bueno, la Cámara los va a revocar, listo, no pasa nada. No, la Cámara no revoca porque no hay apelación. Entonces, ¿qué pasa después si no sale la ley? Porque ahí esa era la situación. Bueno, ellos van a quedar en una situación que hay que ver si le reconocen o no este fallo, etcétera, etcétera. Pero bueno, por suerte después salió la ley. Interesante fue también un momento en el Senado se hicieron audiencias públicas. En la comisión que regía todo el debate estaba por una senadora que no era muy pro derechos, ¿no? No recuerdo el nombre, sí lo recuerdo, pero ¿para qué personalizar una de San Luis? Sí, exacto. Ahí organizaron una audiencia pública y dijo, bueno, convocamos a los jueces. Entonces estábamos los del contencioso y los civiles, porque se había dado también una cuestión. Esta era mundial. En civil lo que había pasado era, se presentaba un tercero, Juan Pepino, y decía, vengo a pedir la nulidad del matrimonio de Carlos y Martín. ¿Y vos quién sos? ¿Qué subí la media si esta no foto carnet? Pero algunos jueces civiles, ¿no? Algunos jueces civiles decían, tiene razón, es nulo. Entonces se planteaba un lío, un cacho entre las sentencias nuestras que estaban firmes, que nadie había apelado, y un tercero que, los de afuera son de palo, se presentaba a pedir la nulidad. Entonces, bueno, en esa audiencia pública era muy gracioso porque habían convocado a estos jueces que declaraban la nulidad de nuestra sentencia y de nosotros, que se iban intercalando. Hablaba un dinosaurio, hablaba un dinosaurio. Hablaba un brontosaurio, hablaba un brontosaurio. Hablaba un tiranosaurio, hablaba un tiranosaurio. Entonces fue muy divertido, pero no sacamos nada. Bueno, quiero ir redondeando. Yo la verdad en estos temas, más allá de lo que pueda parecer, trato de ser un juez prudente, medido, marcado por esa frase que los jueces hablan solo por la sentencia. He hecho algunas excepciones en 2 o 3 temas, este es uno de ellos, porque justamente soy consciente que fue un tema histórico, que es un tema histórico y que había que poner el cuerpo de todas maneras. Entonces fui a la audiencia pública, vengo a todos los que me dan, hasta escribí una columna de opinión antes de que salga la ley en página 2. Porque también porque estaban con un tema, querían sacar la unión civil, entonces escribí argumentando, ¿por qué no? Etcétera, etcétera. La verdad que fue todo este proceso una situación que se dio, yo siempre lo decía, un círculo virtuoso, digamos, entre la sociedad civil, la comunidad, luchando por eso,
la justicia sirvió como palanca, quizá como para empujar, para amplificar ese pedido y quizá para empujar un poquito a los políticos, porque quizá también estaba todo ese temor, no, estos temas, que sí, que no, a ver, los factores de poder, bueno, no se puede. Entonces se generó toda una empatía interesante. Fue lindo poder participar de eso y poder mostrar que la justicia a veces, por lo menos, no somos ese reducto reaccionario en defensa de los privilegios, sino que también la justicia puede ser una palanca para ayudar a consagrar o amplificar derechos. Entonces, finalmente, frente a nada más 2 o 3 palabras sobre la situación actual, donde parece haber parece no, hay claramente una manga no sé cómo calificar, hay un clima de época que lamentablemente, lo preocupante es que lamentablemente no es solo en nuestro país, ¿no? Frente a eso, obviamente, no naturalizar la agresión, las incitaciones al odio, no dejar de celebrar estos triunfos, de recordarlos, y sobre todo generar, y esto me pareció muy interesante de tanto la actividad del sábado como la de hoy, de hacer un esfuerzo por generar mayorías, consensos, más allá de lo tradicionales, porque lo que está en juego es muchísimo, o sea, es como se dijo acá, no es que solo vienen por estos últimos derechos, vienen por todo, ¿no? Vienen por los derechos laborales, vienen por la república, hasta vienen por el agua, diría alguno, ¿no? Bueno que dicen chiste, pero es real. Entonces, tomar de esto, de las enseñanzas de la historia, que muchas veces no se ha actuado así frente a situaciones trágicas, no solo en nuestro país, sino en el mundo, y dejar de lado quizá lo que haya que dejar de lado, pero privilegiar lo que nos une como sociedad, ¿no? Los derechos, la democracia, la república, la empatía, el estar del lado de los débiles, un montón de consensos que nosotros pensábamos que eran transversales, que por lo menos reunían al 98% de la sociedad, y hoy están pareciera que están en peligro. Así que bueno, en eso también me parece una gran actividad que van a hacer. Muchas gracias.